Pero una cosa es ansiedad y otra cosa es antojo. Yo soy súper chocolatera. Si tú a mí me dices, ay, un día ves un chocolate y dices, ay, qué asco, guacala. No, la verdad es que no. Sí hay un suceso más bien años muy marcados en mi vida. Yo decía, no hay un equilibrio y un punto medio en el que lo puedas hacer y estés sana. Vi a mi papá luchar mucho con su peso. O están en estas dietas, entonces no llega un punto esto. que tienes una ansiedad terrible. A mí me ha pasado que estoy aquí, que veo tanta sobreinformación que digo, estoy harta. Hay un versículo que habla y dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y en tu salud. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Lo que me pasó. Mi nombre es Bianca Stripoli. Y el mío, Gaby Calles. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Así es, así es. Ella es Jocelyn Montes, ella es nutricionista. Tiene una larga carrera, así que estamos muy emocionadas de poder hablar con ella y de que nos pueda contar más acerca de lo importante que es la salud y de cuidar el cuerpo, templo, el templo del Espíritu Santo. Ella tiene ya 18 años como nutrióloga. Ella es mexicana, ella tiene un año aquí en Estados Unidos, está en el Doral. Y también, bueno, ella tiene asesorías personalizadas, es independiente y también trabaja con Janet C, que también pronto esperemos que la tengamos por acá, en su gimnasio de Instapower en el Doral. Pero bueno, vamos entonces a darle la bienvenida, sin más que agregar, a Jocelyn. Muchas gracias, me siento muy contenta y honrada de estar aquí con ustedes dos. Ay, gracias por aceptar la invitación. Sí, porque vienes de lejos, así que apreciamos y valoramos vale mucho. Sí, apreciamos y valoramos mucho el que estés aquí, que podamos hablar de este tema que, bueno, tras cámaras ahí no queríamos hicimos otro hablar. podcast. Sí, hicimos otro podcast. No queríamos dejar de hablar porque es muy interesante cómo todo esto, ¿no? De la salud, de la parte hormonal, que ahorita vamos a entrar un poquito en eso, pero antes de entrar en el tema, queremos preguntarte por qué surgió esto de querer estudiar nutrición, qué es lo que te apasiona de todo este tema. Cuéntanos un poquito. Sí hay un suceso más bien años muy marcados en mi vida, porque crecí con una mamá que, aunque no era nutrióloga, tenía como muchísimo conocimiento respecto a lo básico para estar sanos. Y nos cuidaba muchísimo mucho a mi hermano y a mi hermana, pero mi papá tenía obesidad. Obesidad mórbida, que ahorita platicábamos fuera de cámara. ¿Qué es mórbida? Que, bueno, es arriba de 50 o 100 libras, o puede ser un poco más. O sea, no es sobrepeso, que es de un cierto kilos. Exactamente. Oh, okay, de kilos, sí. Yo iba a decir, ¿qué? ¿Tengo esa obesidad? No. De kilos. Okay. Y entonces había como esta disyuntiva siempre, mi mamá siempre queriéndonos cuidar como muy marcado, muy puntual, pero yo después comprendí que había tanto cuidado hacia nosotros porque mi papá vivía en el otro extremo, ¿no? Como en el que entonces las donas en la casa, entonces los jugos llenos de azúcar en la casa. Mi mamá se preocupaba siempre por estarnos haciendo como nuestro lunch siempre saludable, y mi papá, me acuerdo perfecto, pasaba a la tiendita y nos compraba, gansito, como panquecitos, y nos ponía, bueno, y uno de niño ya se imaginará, feliz de la vida. Y crecí como siempre en este pensamiento y un poco de dualidad de pensar, no hay un punto medio. O sea, no hay un punto medio en el que yo comprendía dentro de esa parte como el discernimiento de mi mamá de decir, tienen que nutrirte, es que esto te ayuda para crecer, esto te ayuda para estar bien, para tener energía. Y por otro lado, bueno, sabemos que todos esos alimentos que mi papá nos ponía no eran los más saludables, pero yo decía, no hay un equilibrio y un punto medio en el que lo puedas hacer y estés sana. Interesante. Y eso me llevó a querer encontrar ese equilibrio en mi vida. Wow. Gracias a Dios no puedo decir que en ningún momento he sufrido ni de sobrepeso ni de obesidad, pero sí de esta lucha constante de las dietas interminables. Ajá. Y entonces como esto, y entonces no como esto, entonces como en una edad muy joven, antes de que yo empecé a estudiar, y aún estudiando, porque como que todavía no tienes el conocimiento. Y eso fue lo que a mí me llevó, o sea, querer saber qué más necesitaba saber, qué más necesitaba saber la gente, ¿no? Porque, bueno, vi a mi papá luchar mucho con su peso y a mí eso me frustraba muchísimo.
Wow. Entonces, ¿tú qué dirías ahorita? Porque mencionas algo interesante, ¿no? Un punto medio. Y siempre escuchamos, ¿sabes? Como que todo el mundo sataniza ciertas comidas, que no, que el azúcar, que los carbohidratos, que no comas esto, que no. O sea, ¿qué tú dirías ahorita que es el punto medio? O sea, ¿cómo es la vida de la alimentación? David, yo creo que es muy importante. Para mí el punto medio, ahorita que mencionaban los años que tengo realmente dedicándome a esto, para mí el punto medio lo encontré muchos años después de dedicarme a esto y de tener experiencia. Wow. Porque una cosa es lo que aprendes en la escuela, una cosa es lo que te enseñan los maestros, que es valiosísimo, pero ya estar el día a día, yo lo he platicado con muchísimas nutriólogas, ya cuando te sientas frente a alguien que empiezas a saber que no nada más es a saberle hacer una dieta, saberle enseñar a hacer equivalencias, escuchar qué le gusta comer, qué no le gusta comer, qué intolerancias, sino eso, cuando te enfrentas. Y que hay alimentos que no son buenos, o sea, que pueden ser buenos, pero tal vez a ti, exacto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando yo como saludable y eso, como integrar la avena. Y una amiga me dice, no, a mí la avena me inflama. Así es. Entonces yo digo, no, qué interesante porque el cuerpo, o sea, cada uno de nosotros, el cuerpo es diferente, las necesidades son diferentes. Entonces es muy interesante y también, bueno, hablando del punto medio, también lo que mencionabas de las dietas, o sea, de todo lo del equilibrio, porque yo recuerdo que en Venezuela mi mamá hacía una dieta, no sé si tú la recuerdas, la dieta de los puntos. Sí, claro. Que te ponen los puntos No, la dieta donde tú tenías como un libro donde todos los alimentos tenían valían un puntaje. En México también sí, claro. Tenían un puntaje y era una dieta muy famosa y por ejemplo, creo que la esposa de mi tío la hizo y bajó un montón de peso. Mi mamá también creo que sí bajó de peso y todo, pero imagínate, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, un ejemplo, no es así, pero vamos a suponer que eran 30 puntos que tú tenías que comer en un día y un helado de McDonald's te valía 31 puntos. Entonces ya tú te podías comer eso y al día siguiente como restarle un punto. Pero imagínate que un helado te puede dar nutricionalmente. Claro. Entonces era súper loco porque obviamente si bajas mucho de peso porque tenías este puntaje o por ejemplo también como muchas veces las personas se enfocan en las calorías. No, esto es súper bueno porque tiene 100 calorías, pero ¿qué son los ingredientes que tiene? ¿Qué es el valor nutricional que te está dando? Entonces, hay muchas, obviamente ahorita también siento que las redes sociales tienen sus dos puntos. O sea, un punto bueno de que tienes mucha información, por ejemplo, los invitamos a seguir a Jocelyn porque tiene también mucha información valiosa. Gracias, pero también están estos otros extremos donde yo he visto. Hay un reel muy chistoso donde sale alguien preparándose un desayuno con un huevo y sale alguien... ¡No! Y después se va a poner una avena. ¡No! Y entonces es como que te quedas una persona, por ejemplo, comiendo, yo y Gaby, que estamos como... tomando agua, pero hay gente que dice que el agua en exceso es malo. Es loco, pero yo también lo vi en un reel chistoso que agarran un video de alguien dice, el agua... Y nosotras que, digamos, no tenemos el conocimiento, ¿verdad? Comemos. No somos nutriólogas, que no somos health coach ni nada... Es como que estamos buscando esa información, mirando recetas, y yo me he visto en un punto donde digo, me voy a volver loca, buscando aquí información, o no buscando, sino como tratando de mirar. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Entonces como que, empiezan a satanizar todo, o están estas dietas, entonces no llega un punto que tienes una ansiedad terrible. A mí me ha pasado, que estoy aquí, que veo tanta sobreinformación, que digo, estoy harta, y me meto 5 chocolates. O sea, es como que ya no puedo más. O sea, esto es malo, pero esto es bueno, pero esto es malo, pero esto no se... Y también, por ejemplo, si tienes alguna asesoría, ¿verdad? Nutricional, no sé si le ha pasado a alguno de tus clientes, alumnos, sí, no sé cómo se llama, pero bueno, de tu gente, que de repente te siguen y están súper personalizados y estás tú ahí, pero obviamente ven tal vez información y te... sí me pasa mucho. Exacto, es como que ¿y ahora qué voy a hacer? Y es como que confía, ¿no? En esto que te estoy dando, pero es demasiada la sobreinformación. Entonces por eso también quisimos hablar de este tema, porque también, bueno, sabemos que tienes un testimonio y todo, vamos a ver cómo lo ligamos ahí, porque también eres cristiana. Claro. Y tu profesionalismo y todo lo que llevas, esa salud también es parte como de tu propósito, ¿no? Lo que yo veo, porque obviamente conoces a Dios y como hablamos al principio, somos el templo del Espíritu Santo y muchas veces vemos como... sí, cuidamos la parte espiritual, sí, hay que orar, hay que leer la Biblia, ¿verdad? El reel que subimos ayer con Sofía, hay que hacer tantas cosas, o en la parte, a veces nos enfocamos en la parte del alma, ¿no? Las terapias, que todo es muy valioso, pero todo es un uno, y muchas veces yo lo hablo por mí, me olvido del cuerpo, como que Así es. Bueno, y vemos mucho eso en la parte cristiana, que eso también me llamó mucho la atención de Janetsi, que ella, su objetivo ha sido como llevar salud a la iglesia. Claro. Yo quería preguntarte, tocando ese tema porque es bien importante,
¿Cómo tú ligas eso de la parte espiritual con la parte física? O sea, sí, decimos mucho, bueno, es el templo del Señor, pero lo usan para muchas cosas. O sea, lo usan para el vestuario, lo usan para eso. ¿Cómo tú como nutricionista lo ligas con eso de espiritual y cómo el diseño de Dios, o sea, cómo Dios nos diseñó de una manera para que vivamos de una manera saludable y felices y tranquilos, no enfermos? Fíjense que lo relaciono directamente. Yo sé que hay gente que de repente yo he puesto cosas en mi Instagram, inclusive alguna vez me escribieron y me dijeron que no tenía nada que ver la parte del templo con el poder cumplir con el propósito de vida, ¿no? Y cumplir con esta parte espiritual. Y yo la verdad es que lo relaciono, Gaby, directamente, y les voy a comentar y a compartir un poco por qué. Porque finalmente nosotros, mientras estemos en esta tierra, nuestro vehículo, o sea, si lo viéramos de alguna forma, nuestro vehículo es este que vemos, o sea, el cuerpo de Gaby, el cuerpo de Bianca, el cuerpo de Jocelyn, ¿sí me explico? Entonces, y se rige químicamente de un modo inamovible, porque además así nos hizo nuestro creador. O sea, era algo que siempre, inclusive yo desde hace muchos años, cuando me decían, Jocelyn, ¿no crees que en algún momento vayan a inventar algo, vayan a sacar algo para perder peso? Y bueno, esto les estoy hablando que me lo vienen diciendo desde hace 18 años. Y yo siempre decía, lo que pasa es que no va a haber nada que vaya contra la creación de Dios. Wow. Han habido pastillas, hay cirugías, hay inyecciones y bueno, todas las cosas que seguramente ustedes han escuchado igual que yo y que conocen. Pero todo eso, no estoy diciendo que vaya en contra de la creación, pero la creación es una. Y como se rigen nuestras hormonas es una, como se rige nuestro páncreas es una, como estamos metabólicamente diseñados es una. Entonces, para mí, Jocelyn, puede haber muchísimos descubrimientos, no inventos, muchísimos descubrimientos de cómo funciona el cuerpo humano. Sin embargo, está escrito, ¿no? Literalmente hablando en la Biblia, la manera en la que Dios nos ha llamado a cuidar el templo, pero estoy hablando literal hasta en los alimentos, hasta en el equilibrio. Hay un versículo que habla y dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y en tu salud. O sea, a veces dice la gente, no, es que él hablaba siempre del espíritu, él hablaba siempre del ayuno espiritual. No. Hay varios versículos donde menciona salud del templo, terrenalmente hablando. Y dice, así como prospera tu alma, tomando en cuenta que tu alma son los pensamientos, son las emociones, es tu voluntad. Imagínense la conexión tan relevante de decir, él quiere que todo eso esté en conjunto para que prospere tu salud. Entonces, cuando a mí me dicen, no creo que haya tanta relación, fíjense muy bien, les voy a poner un ejemplo muy terrenal. Yo he recibido gente que si no tiene energía, olvídense, o sea, no se puede para hacer ejercicio, no tiene energía para los hijos, está de malas. En mi país se le llama que estás como mecha corta. Todo te molesta. Todo te molesta. Conozco varias. Sí. No, pero no a ti. No, yo no te voy a ti. ¿No? No. Pero imagínense. De mi día. Sí pasa. Imagínense y luego yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado. Olvídate de querer entrar a leer tu Biblia, entrar en oración, despertarte más temprano para alabar. O sea, hay gente que me ha dicho, yo sé es que no puedo leer a veces ni un solo versículo. Wow. Y que dices, no, un solo versículo. No, bueno, una cosa es, ahorita lo abrimos y yo también lo leo. O sea, poder estar, y hablo en la palabra, y hablo en la vida. O sea, en tu trabajo, la creatividad, el foco mental. Wow, ¿Me explico? O sea, toda esta... ¿Cómo no? O sea, ¿cómo habla directamente ligado con el espíritu y con cómo te va a revelar el Padre, esta revelación, esta sabiduría? Si tú estás con ese cansancio, a lo mejor estás, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces, y tú pensando, ¿habré dejado la lavadora lista? ¿Por qué? Porque no hay no hay este equilibrio. Cuando a mí me dicen, ¿qué relación también? La alimentación hace que tu templo esté en una conciencia constante de decisiones inclusive. ¿Por qué? Wow. Porque la alimentación te llama a estar pensando todo el tiempo en discernimiento
qué es lo mejor para tu templo, porque así es la alimentación. Wow. Hay gente que me ha dicho, Dios, vives así, qué cansado. Bueno, lo que pasa es que ahí entonces entra el conjunto de lo que les hablo. Tener esta parte emocional, tener esta parte mental, en donde, claro, es una toma de decisiones constante y que tienes que ser consciente. ¿Es cansado ser consciente? Bueno, a lo mejor al principio sí, porque no lo eras. Pero conforme vas avanzando y te vas dando cuenta que la alimentación te lleva esa conciencia y que si eres capaz de cuidar tu templo, que es lo más sagrado, porque es el vehículo para cumplir la misión. Yes. El único. Yo sé que a veces dicen, no, pero yo... Alguien un día me escribió en mis redes, no, yo estoy lista para que el arrebatamiento y la iglesia... Y yo digo, bueno, chévere, eso está hermoso y maravilloso. Nada más que mientras eso no venga, yo sé, y Dios nos lo ha demostrado, que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y mientras yo siga en esta tierra, en este cuerpo que nos vemos... Mi misión y mi propósito es cuidarlo para poder cumplir con él. Si no, ¿cómo yo me paro? Digo, yo me dedico a brindar salud y a brindar herramientas. Pero aunque no lo hiciera, y aunque yo no me dedicara a dar herramientas a la gente, díganme con qué calidad toleras, porque ustedes saben que una vez que uno entrega la vida en Cristo, no son ni tus horarios, ni tus tiempos, ni, yo sí me levanto temprano, mañana no, y si lo quiero hacer mañana no. O sea, es un compromiso con Una él. decisión. Y esto es prestado. Entonces, esa es la profundidad que yo le doy a cómo lo relaciono totalmente. Y acuérdense de algo. Nuestro Padre nos dice en la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si Él no puede ver en nosotros que somos fieles en cuidar esto tan bello que Él nos dio, porque la salud que Él nos dio, y conforme más voy viendo yo esto, obviamente siempre tengo que estar como muy presente en qué otro descubrimiento, que si las hormonas, que si las hormonas, que si esto, que si no. Y cada vez que voy viendo digo, wow, Padre, lo hiciste tan perfecto que cada punto, metabólicamente hablando, hormonalmente hablando, en nuestro cerebro, los químicos de nuestro cerebro, cómo lo rige la alimentación. Imagínense nada más de lo que estoy hablando. O sea, los químicos del cerebro, no nada más las hormonas, como que está las hormonas, la alimentación, pero ¿qué va? O sea, casi nadie nos habla de cómo rige los químicos a nivel de nuestro cerebro, neurológicamente hablando. Entonces, por eso es que dicen que el ejercicio es uno de los antidepresivos como mejores por todo lo que se va generando, ¿no? Claro, cuando tú haces ejercicio. Claro, pero también es ligado con la alimentación. Con la alimentación, sí. Yo quería agregar algo ahí porque es bien importante eso que dices, y hablando espiritualmente de todo esto y como cristianos, ¿no? Muchas veces, y lo pongo en mi persona como ejemplo, para que de pronto nadie se ofenda. Muchas veces tenemos enfermedades y nosotros, no, Dios, cúranos, pero estas mismas enfermedades son consecuencias de nuestras acciones con nuestro cuerpo. Y no quiere decir que Dios no pueda curarnos después de esa consecuencia, pero también tiene que haber una acción de nuestra parte. O sea, en mi caso yo tengo desbalance hormonal, y si yo no dejo y no controlo mi ansiedad o mis ganas de comer dulce, pues no me voy ¿cómo me sana Dios? Así si yo no es. pongo de mi parte y no controlo eso que he dañado yo mi cuerpo. Y me refiero a un dulce extremo, ¿no? Como que comer dulce todos los días, Claro, por ejemplo. así es. Entonces es bien importante eso que dices. Wow. Y sabes que complementaría con lo que estás diciendo, Gaby, que también dice en la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero eso no nos va a quitar las consecuencias. Así como a veces uno dice, ay, no, es que yo no sabía que si tenía esta acción, o yo no sabía que si no perdonaba, o yo no sabía que si... Bueno, en la alimentación es igual. O sea, el hecho de que nosotros no nos demos el tiempo de conocer nuestro templo y saber cómo funciona, o sea, este vehículo del que estamos hablando, no nos va a eximir de las consecuencias que puede haber en salud. Y es bien importante ahorita que decías este tema de salud. Ustedes saben, y yo les he compartido mucho, que también se habla mucho de la ansiedad por comer, pero y la raíz... Sí. Me explico, porque yo siempre les digo, a ver, hay una ansiedad química por Que este puede ser la que estamos desbalance. hablando Correcto. detrás de cámara, de que esta Así mañana es. yo sé que estoy en mis días hormonales, como la ovulación,
Pero sí, le estaba comentando a Jocelyn y a Gaby que, o sea, esta mañana, cosa que yo nunca hago, de que quiero un chocolate. O sea, bien temprano, a las 8:30 de la mañana, ¿quién quiere un chocolate? O sea, yo no, por ejemplo, pero hoy... Entonces, esta es la ansiedad química, ¿no? Que estás hablando, de la parte hormonal. De la parte hormonal, ¿no? Muchas veces casi nadie nos explica que a falta de nutrientes... Tu organismo siempre te va a estar diciendo, no, fíjense, hoy venía pensando justo eso en la mañana, se habla mucho de la alimentación con conciencia y bueno, y escuchar tu cuerpo. Yo soy de las primeras que siempre lo está diciendo. Desafortunadamente no tenemos como un nivelador de decirte, ay Gaby, te falta vitamina D. Ay, hierro te falta a ti, Bianca, entonces tienes que comer más carne, ¿no? Entonces, como que se presta un poquito hoy por hoy a confusión esto, porque dices, pues yo escucho a mi cuerpo y mi cuerpo me está pidiendo carbohidrato. Cuando muchas veces lo que necesitas es ciertos minerales y entonces tú estás teniendo una ansiedad imparable. Imparable, ¿no? Y entonces dices, Dios mío, pero estoy comiendo lo que me mandó la nutricionista. Y he estoy escuchado haciendo también esto. del magnesio, Así que hay es. personas, tengo una amiga Katy que vino al podcast hace poco, que ella está pasando por la menopausia y ella, o sea, me estaba hablando de que ella se sentía de tal manera y que también era parte de la falta de magnesio. Y también lo he escuchado mucho, como que sufren Pero con una eso parte iba a preguntar, hormonal. ¿cómo definir cuando es, por ejemplo, las personas que nos están escuchando, incluso yo misma, cómo definir cuando nos dan estos arranques, por ejemplo, de dulce? O sea, ¿cómo definir qué es lo que nos falta? O sea, nos falta en verdad, no creo que nos falte azúcar. La mayor parte de las veces de esta ansiedad es verdaderamente falta de un nutriente. Wow. Entonces, ¿cuál sería como algo muy práctico de yo dejarles hoy en este podcast? Evidentemente es fundamental ver que la alimentación que estamos llevando sea acorde a nuestras necesidades y a nuestra salud. Que ahorita hablábamos de eso. O sea, yo siempre hablo que tenemos indigestión de información. Hay tanta información que la comentabas tú también, Gaby. Bueno, no, es que ya llegó un punto en que, ay no, ni sentí, ni me funcionó. A ella le funcionó súper bien, pero yo ni sentí nada, mejor ya lo voy a dejar. Y a veces ni siquiera nos damos la oportunidad. Yo hablaba de eso hace unos días, ni siquiera te das la oportunidad. Y ya cuando lo dejaste ya dices... Ay, no, creo que sí me estaba sirviendo el magnesio que me estaba tomando, la vitamina C que me estaba tomando. Una de las partes es saber, a ver, si yo sé que ya tengo las herramientas necesarias, estoy alimentándome acorde a mi trabajo, a mi descanso, a mi edad, a mis hormonas. Yo sé que va a decir todo el mundo, no, es que es muchísimo. No es muchísimo, porque cuando en verdad te acercas de verdad... Yo siempre he dicho que el tema de la nutrición tiene que ser como el dentista. Yo sé que uno dice el dentista y uno lo pospone, pero sí es necesario. Claro. A veces la gente dice, pero yo me lavo súper bien los dientes, pero yo paso el hilo dental y yo... Pero al paso del tiempo van cambiando las necesidades, porque también le quisiera decir yo al público que se acuerden que la alimentación no es lineal. A veces creemos, ahorita platicábamos Bianca y Gaby fuera, no, bueno, es que yo ahorita tengo estos planes. Entonces lo voy a hacer como lo hice hace 5 años, que era cuando me quería embarazar y entonces era cuando... No, o sea, ¿quién dice que es igual? Claro. Y como que nos vamos a veces con esa línea, no, la edad ya no es la misma, tu salud no sabes si es igual, las deficiencias no sabes si son iguales. Y las situaciones. Claro. Y yo quiero comentar 2 cositas porque ahorita también podemos tocar el tema de las emociones. Todo eso afecta. A veces puedes comer muy bien, hacer ejercicio y todo, pero cómo está también tu salud emocional. O sea, todo se va conectando. Pero quiero comentar 2 cositas. Uno, cuando hablamos acerca del dulce, yo siempre decía como que después del almuerzo yo necesito un chocolate, yo necesito algo. Sí. Y eso fue por mucho tiempo. Entonces me recuerdo que mi suegra me decía, esa es la cándida, como la cándida te está pidiendo dulce. Pero yo decía, sí, puede ser, pero yo veía un patrón diferente en mí y en mi esposo. 2 personas diferentes donde él cenaba y buscaba un dulce. Yo almorzaba y buscaba un dulce. A mí en la cena no me provocaba dulce. Y yo decía, ¿pero por qué cuando yo almuerzo? ¿Por qué no cuando ceno? Y resulta que como que me fui a la raíz yo misma y de repente un día hice clic. Cuando yo estaba muy chiquita, en Venezuela, ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Nuestra empresa de marketing Market Solutions está aquí para ayudarte a expandir tu alcance e impulsar tu negocio. Desde la creación de contenidos, manejo de redes sociales y publicidad, Marca se encarga de que tu negocio sea el punto de referencia para tus clientes ideales. Enfócate en tu negocio y Marca lo hará conocido. Experimenta una remodelación sin complicaciones con nuestra empresa de confianza. Desde la planificación hasta la finalización, CAF Remodeling te acompañará en cada paso del camino.
Te ofrecen soluciones creativas y personalizadas para renovar y reparar tu espacio. Haz realidad tus sueños de remodelación con CAF Remodeling. Los puedes llamar al 954-859-0152. Captura la belleza de cada momento con nuestra empresa de fotografía de confianza, JG Photography. Sus servicios abarcan desde sesiones individuales hasta eventos corporativos. Crea recuerdos duraderos con JG Photography. ¿Quieres lanzarte al mundo del emprendimiento digital pero no sabes por dónde empezar? No busques más. Síguenos en Desde Digital, tu guía definitiva para triunfar en este mundo. Aprende a crear cursos, ebooks y productos digitales. Descubre cómo puedes generar ingresos adicionales con reseñas y trabajando con plataformas como Amazon. No dejes pasar esta oportunidad. Únete a nuestra comunidad y lleva tu emprendimiento al siguiente nivel. Síguenos ahora mismo en Desde Digital. Yo me la pasaba mucho con mis abuelos. Y bueno, mi nona súper rutinaria, mi abuela paterna súper rutinaria y todo, y yo soy una persona rutinaria. Entonces como que yo dije, bueno, yo tal vez soy así porque, ¿verdad? El patrón, que a mí me gustan mucho las rutinas y los hábitos y todo eso. Pero digamos que cuando nosotros almorzábamos, ella siempre me decía a mí, si te comes todo, te doy un chocolate. Entonces, claro, era la manera de que yo me alimentara, pero mi mente se conectaba con que la comida en el almuerzo, después de eso, viene un premio. Claro, está codificada de esa manera. Estaba codificada de esa manera. Entonces, claro, cuando yo hice clic, yo digo, por eso es que yo después, ¿por qué no después de la cena? Claro, porque claro. después del almuerzo era como que entonces yo dije, ok, voy a empezar a modificar lo del chocolate. En vez de comer un chocolate muy azucarado, me empecé a comprar el chocolate oscuro. Sí. Y me comía un trocito. Y luego, para ya como conectar estas dos situaciones, empecé a hacer un reto de alimentación y de ejercicio en enero. Y cuando yo veo esa lista, mi amor, no chocolate negro por ningún lado. Ni un trocito. Y la fruta y no sé qué. Y yo decía, no, pero era la comida medida. Yo en mi vida había medido comida. Cuando yo empecé a hacer esto, los primeros días como que sentía, y recuerdo que ahí había como una asesora en la parte de la alimentación, y yo le decía, pero es que, o sea, ¿cuándo me puedo comer yo una fruta de manzana verde? Eso era más ácido que la manzana roja. Y yo decía, entonces esto no es dulce. Y cuando ella viene y me dice, yo le digo, sí, otra, entonces me voy a comer mi manzana verde, y ella me decía, bueno, si no es necesario, no te la tienes que comer, Así porque es. obviamente, ojo, era un reto de desintoxicación, o sea, no era una alimentación porque no está mal tu manzana verde. Pero el punto de todo esto es que yo me di cuenta, hay veces que yo agarraba así la manzana, ¿sabes qué? No me provocaba. Después, como pasó la primera semana, la segunda semana le digo a mi esposo, no me provoca el dulce. Que yo te dijera eso, que no me provocaba Era el algo. dulce. Claro, hice la conexión. ¿De dónde viene esta necesidad de comer? Primero había una razón. Un patrón. Había Un patrón aprendido. Claro. Aprendido, emocional, que me vinculaba a mi niñez. Y había un patrón de la parte de la alimentación, que obviamente mi cuerpo, pero claro, yo ahí dejé el café, o sea, yo tomaba café negro y siempre un poquito de azúcar, le quité el azúcar, al principio me supo súper feo, y ya después, no, pero no sabe tan feo, recuerdo No te que da más energía. Sí. te da más energía, todo, y yo digo, wow, sí es posible, pero Claro. muchas veces la mente es como que no, es que así soy, yo no voy a poder dejar esto. No, somos capaces, como decía Jocelyn, con esa voluntad que tenemos de decidir y decir, ¿sabes qué? Hasta hoy. ¿Sabes qué? Hay veces que decimos pues, no, yo empiezo el lunes, el ejercicio y no sé qué, como que pensamos que el lunes es un reseteo. Y yo recuerdo que un día dije, era un jueves, y dije, ¿sabes qué? No, empiezo mañana, empiezo el viernes. No importa. Porque es una decisión, y esto me lo estoy diciendo a mí misma porque necesito empezar, pero es una decisión que realmente ya lo he probado y digo, ¿sabes qué? Sí funciona. Empiezas a comer mejor y te empiezas a dar cuenta que tienes más energía, que tú sí puedes, que tu cuerpo no necesita ese dulce y que sí somos capaces. Así es. Iba a preguntar qué opinas, porque a veces cuando tengo fuerza de voluntad, yo reemplazo ese dulce del mediodía después del almuerzo con café negro. Y pues me funciona. Me quita la ansiedad. ¿Pero es bueno o...? Fíjate, Gaby, que ahí voy a regresar un poquito a lo que me preguntabas tú hace un momento, y lo voy a conectar con lo que está diciendo Bianca. ¿Cómo nos damos cuenta cuando puede ser una necesidad, en verdad, de una deficiencia que estamos teniendo, y cuando es un antojo? Porque hay algo que yo siempre le digo a la gente, que es, bueno, a mí los antojos no crean que se me han ido, pero una cosa es ansiedad y otra cosa es antojo. Yo soy súper chocolatera.
O sea, Ay, una sí, cosa qué emoción. impresionante. Entonces, si tú a mí me dices, ay, un día ves un chocolate y dices, ay, qué asco, guacala. No, la verdad es que no. Sin embargo, si ahorita ustedes pusieran aquí una barra de chocolates, yo no tendría esa ansiedad de comérmelo. Lo huelo, digo qué rico, así, pero no es mi momento. No se presta el momento como para que yo me lo vaya a comer ahorita. Ese sería mi antojo. La ansiedad, para que uno lo sepa distinguir, cuando viene químicamente hablando, llega como balde de agua fría. Es como que ya quiero. O sea, es como, ahorita, lo necesito. Ya. Y cuando es apetito, va como poco a poco, porque, ojo, hay gente que confunde mucho el tema de, en verdad, yo le enseño mucho a la gente que asesoro a distinguir cuando en verdad tiene apetito. Porque a veces tienes apetito y entonces agarras un puñito de cereal y entonces unos cacahuatitos y un pedacito de chocolatito. Es lo que tienes hambre. Y lo que tienes es hambre. Sí. Entonces hay una necesidad fisiológica que Una cubrir. falta tal vez de proteína, Claro, ¿no? Y como que- exactamente. Y entonces ahora, lo que tú me dices ahorita del café, entonces esa es meramente como esa parte que quieres saciar, porque si no, no se te quitaría con el café. ¿Me explico? Ahí O es sea, donde te saciedad das como cuenta. que- Ya. Se me quitó así. Y algo que les quería decir ahorita que es impresionante, las papilas gustativas se educan. O sea, en verdad cuando uno, lo decían ahorita, por ejemplo, la gente que come con muchísima sal, entonces ya después empieza, ay no, esto está insípido, esto sabe terrible, ¿no? Que ese es otro tema que después tocaremos porque tampoco está, hay mucho tabú respecto a la sal, pero no, sabe horrible, ya después comes algo con sal y dices, uy, no, Está muy esto está salado. saladísimo. Evidentemente las papilas gustativas se van transformando versus lo que tú le vas dando de la alimentación, ¿me explico? Wow. Entonces, gran parte de todo este contexto y para conectarlo con lo que estaba diciendo ahorita Bianca, de cuando le daban como este premio al terminar de comer, yo inicio las asesorías siempre te pregunto, ¿no? ¿Qué te trae aquí conmigo? Pero lo siguiente es irme a saber qué pasó en tu infancia. Literalmente digo, Wow. ¿cómo era la hora De de comer. comer? Qué interesante. Porque de ahí vino tu conexión y tu relación con los alimentos. Qué De esas interesante. sentadas a comer. Hay quien Wow. me dice, uy, no, pudieron haber pasado muchas cosas. Desde nuestra situación económica no era la mejor y entonces había muy poquito para comer y lo que hubiera, ¿no? Y entonces no era como, pues bueno, me lo tengo que comer. Hay otras veces que no te puedes levantar de la mesa hasta que no te acabes todo, ¿no? Esa la escucho Ese mucho como, y claro. es súper dañino y algo que yo, por ejemplo, estoy aplicando con mi hija, que me ha costado mucho la parte de la alimentación porque ella es un poco picky, pero bueno, yo ahí trato como con panquecas de avena y huevito y ahí más o menos ahí trato, pero algo que siempre yo escuchaba eso y también lo dicen mucho, digamos, los abuelos, Sí. todo, no, como a mí, te tienes que comer todo el plato. Y algo que yo escuchaba mucho de Sacha Fitness era como que yo le pongo al plato, en la parte de alimentación, ¿cómo se llama? Al baby led weaning. Sí. Como que tú le pones el plato y lo que el niño se come, hasta ahí. Así no tienes es. que exigirle de que te tienes que comer todo. Y hay veces que yo como que me frustro con mi hija porque, ay, no, te tienes que comer todo. No, y a veces digo, no, se tiene que comer todo. Si ella comió, yo le pregunto, como ella ya está hablando y todo, habla bastante, por cierto. Yo le digo, ayer, por ejemplo, le serví así, ¿cómo está tu estómago? ¿Está bien? ¿Te Así sientes es. bien? Y me dice, sí, bien. Y hay veces que ella me dice, mami, no quiero más. Y yo le tengo que respetar eso, Claro. porque si ella no quiere más, porque yo tengo que obligarla. Entonces, de ahí, como dices, de la infancia parte mucho esa ansiedad de que, no, por ejemplo, a mi mamá la obligaron a comer, o Sí, sea, sí. y se escuchan muchas historias y yo algo que a mí nunca me obligaron a comer. Entonces, por ejemplo, con mi hija, como no come así tanto, me han dicho mucho, no, hasta el pediatra, no, es que tienes que... Y yo, ¿sabes qué? No la voy a obligar a comer porque no le quiero causar en trauma. Si ella está bien de peso, si ella está bien en sus valores nutricionales y todo, porque yo Exacto. tengo que seguir un patrón que, por ejemplo, a mí, mira ahorita la lucha de quitar el dulce al mediodía porque es que yo me tenía que comer todo. Así es. O sea, hay unos platos inmensos. aparte. Fíjate que además hay una parte que es importante que sepamos que en nuestro intestino existen dos hormonas, la que rige el apetito y la de estoy satisfecha. Y este tipo de situaciones que vivimos en la infancia las inhibieron, las pudieron haber inhibido. ¿Por qué? Porque muchas veces en verdad los hijos, se los digo porque además
Yo fui la peor para comer en mi infancia. De verdad. O sea, mi mamá peleó conmigo, no me gustaba comer, comía poco, me gustaban muchísimo los dulces. Hoy por hoy le agradezco muchísimo a mi madre. Siento que estoy escuchando a Sofía de grande. que estuvo insistiendo, y sí vale la pena, pero insistía en enseñarme. En decirme, mira, es que esto te va a ayudar a que tu cabello, y esto te va a ayudar a que esto. Entonces yo cuando tuve una edad más madura y más adulta, bueno, ya comprendí, y yo le llamo que tuve una madurez en cuestión de la alimentación, a saber y a tener el discernimiento de que no era por gusto, sino por nutrirme. Y regresando a lo que estamos diciendo es, muchas veces esta parte se inhibió y se desconectó desde entonces hasta una edad adulta. Wow. Hay gente que me dice, yo dejo de comer porque ya veo que ya fue mucho, no porque sienta que estoy satisfecho. Wow. O viceversa, porque los dos extremos son malos, ¿me explico? O sea, o viceversa, es que yo no tengo absolutamente nada de apetito, pero ¿por qué? Porque, fíjense, ya cuando indagamos, que es sumamente fuerte y que la gente que nos escuche trate de llevar ese pensamiento, ¿qué pasaba en casa cuando yo comía? Pero, o sea, como salirnos un poquito y ver un generalizado, porque yo tengo gente que me dice, no, es que yo sentarme a comer porque mamá y papá discutían mientras yo estaba comiendo. Y es increíble lo que les voy a decir. Entonces sentía náusea esa persona cuando se sentaba entre la preocupación y ya no los quiero escuchar, y entonces mejor voy a comer rápido y me voy a levantar. Y cuando esa persona, aún siendo adulta, se sienta y come, vuelve a vivir. Tú puedes tener 60 años y mientras no lo hayas traído a relucir, a saber por qué me pasa esto que estoy teniendo, imagínense qué fuerte. Estamos hablando que pudieron haber pasado 30, 40, 20, 10 años, 15. Y el tema de todo esto, que sonara más puramente psicoemocional, no tiene toda la relación, porque eso inhibe que tú te puedas nutrir. Porque cada vez que te sientas traes a relucir eso, ¿me explico? O comer en prisa. Mucha gente come rapidísimo. Entonces, ¿qué era? Ay, no, es que porque papá y mamá trabajaban, entonces siempre íbamos comiendo casi en el coche, ¿no? O sea, y siguen comiendo de la misma manera como era en la infancia. Sabes que ahorita tocas un punto, y ya después quiero hacer una pregunta como para terminar, pero esto está buenísimo. Yo recuerdo que mi mamá me contaba mucho que cuando ella era chiquita, chiquita no, adolescente, no recuerdo mucho, pero ya adulta, ella vomitaba, o sea, empezó a vomitar. Y entonces una vez, como que, no sé si fue un psicólogo o algo, como que empezó a hacerle como terapias, y entonces dio con el punto de que ella vomitaba era por algo que estaba pasando. Y cuando le dice, cuando vas a vomitar, vas a pensar, porque mis abuelos se estaban separando y peleaban mucho, lo que acabas de decir, se estaban separando, no sé qué. Y entonces le dijo, ok, la solución es esta, cuando tú vayas a vomitar, vas a pensar en eso. Pero, listo, se le quitó todo. Claro. Todo era emocional, o sea, qué interesante como eso, y lo importante de buscar esa ayuda. O sea, en este caso tenemos a ti, que estás aquí hablando de todo esto, pero si tú estás escuchando esto y estás pasando por algún desorden alimenticio, porque también pasa, o porque no voy a comer, o porque estoy comiendo de más, o sea, todo tiene que tener un patrón, no solamente 100% nutricional, que sí tiene que ver, pero también la parte emocional, o sea, es súper importante eso. Y lo que quería preguntarte para ir cerrando, ¿cómo es tu rutina? O sea, ¿a qué hora te levantas? Vamos a hablar de las 3 partes. ¿Cómo tú alimentas esas 3 partes? ¿Y cómo es tu rutina día a día? ¿Tienes una rutina de lunes a viernes? ¿Siempre haces lo mismo de lunes a lunes? ¿Cómo es tu rutina? Cuéntanos un poquito. Fíjate que esta pregunta es valiosísima para la gente, porque casi siempre te imaginas a un nutricionista, un health coach, como con su comida en el refri lista, levantándose a entrenar con toda la energía, así llegando súper alegre, ¿no? Sí, tengo podría llamar como horarios que son inamovibles, más bien, o sea, que no son negociables. ¿Qué hago yo? Y que en un equilibrio, que con eso abrimos y lo voy a traer otra vez a luz, es como, siempre le digo yo a la gente que asesoro, que lo que hagas conmigo o con alguien más tiene que ser sustentable aún terminando nosotros lo que yo te enseñé. Porque si yo las herramientas que doy, y uno dice, ay, no, eso no puede ser porque no le puedes dar gusto a todo el mundo.
Yo las herramientas que enseño no son las mismas que necesita Gaby que las que necesita Bianca. Claro. A veces yo tengo gente que se conocen, ¿no? Y entonces, ay, pero ¿por qué a ti sí te deja hacer eso y a mí no? Porque tienes que buscar lo que va a ser sustentable. Claro. Si yo te pongo un ayuno que tú, en base a tu salud, a lo mejor no es sostenible, en base a lo que estás viviendo, inclusive emocionalmente, no va a ser sostenible. ¿Yo por qué voy a poner una cosa que no va a ser sostenible para ti? Que ¿cómo le llaman? El estilo de vida es diferente. Así es diferente. La hora que tú unes, algunos que trabajan tiempo completo, otros que no, o sea, Edad, salud, tienen hijos, no tienen hijos, Exacto, están casados, todo están es solteros, diferente. claro. Y algo respecto a mi rutina es, procuro, cuando dije horarios inamovibles, más bien es, yo procuro, de lunes a viernes, sobre todo, yo siempre les digo, vamos a trabajar en una regla 80-20. okay. Que es de lunes a viernes, no siempre como a la misma hora, no siempre desayuno a la misma hora, no siempre ceno a la misma hora. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, cuando uno es mamá, cuando eres esposa, cuando trabajas, cuando Claro. es complicado y la Imprevistos gente también. quiere, Bianca y Gaby, y como entrar cuando ya vas a tener tu comida hecha en el refri, cuando tus horarios van a ser bien, cuando, ay, ahorita no voy a tener ningún compromiso, cuando entonces voy a ir diario a hacer el ejercicio. Eso no existe. No, ese nivel de perfección. No es así, es un equilibrio y voy diario, Jocelyn. ¿Cómo es mi rutina? Bueno, ¿por qué mi rutina empieza? Lo principal es, me levanto regularmente a las 4:30 de la mañana. Esa es mi meta. O sea, ayer me Así levanté y es. hoy no... O sea, hoy me levanté, pero dije, me va a costar un minuto. Un minuto me quedé dormida. Pero me gusta mucho levantarme temprano. Entonces, cuéntanos un poquito más. Fíjense, a mí me funciona muy bien. Esto que voy a decir es porque a mí me funciona muy bien en base a mi sistema familiar, Claro. literalmente hablando. Me levanto a esa hora porque mis hijos están dormidos, mi esposo está dormido y me gusta conectar literalmente haciendo oración. Me voy escuchándome alabanza, me muevo de mi casa porque si alguien se despierta, entonces ya, mamá, y Chao. aunque esté papá, ya saben, ya, chao. Entonces me O sea, muevo. te sales de tu casa. Me salgo de mi casa, Oh, así wow, interesante. como ninja. Tengo que cruzar para salirme de mi casa y llego justo a Instapower 21 y ahí Ok. afuera, por eso les digo que la gente lo que se imagina muchas veces no es. Hago mi devocional y mi oración en el Ahí. coche. Ok. En el coche ahí lo hago. La gente que ve y que me ve entrenar a veces a decir, esta mujer no tiene casa o no tiene familia, llega tempranísimo aquí. Pero ya lo he explicado. Llego yo tan Claro. temprano porque ahí lo hago y la gente se imagina en mi oficina. Ay, lindo. Sí, con ahí luces, con todo el con Sí. velas y la aromatizada. Y no, es prendiendo el carro, ya saben, la lucecita, Con con una mis lamparita. lentes, mi lamparita. Ahí lo hago mi ejercicio. ¿Por qué mi ejercicio procuro no dejarlo por nada del mundo? Más allá de lo estético, hace muchos años ya esta parte de, ay, que si se me ve la pompilla así, que si se me ve el brazo así. Lo dejé atrás hace muchos años. ¿Pero por qué? Porque tuve la madurez de ver todo lo lindo que es hacer ejercicio, o sea, todos los beneficios que trae La energía que hormonalmente hablando. O sea, evidentemente, claro, viene por añadidura la cuestión estética, de mantenerte bien, de verte bien, pero para mí esa serotonina que segrega en mí, esas endorfinas, hablando hormonalmente que segregan en mí, a veces de verdad, me levanto yo, la levantada es dura, evidentemente, y digo, ay Dios, no, y si hoy, y viene, ¿no? Ajá. Y si hoy, o paso. los 5 minutitos, y después digo, no, es que mi energía merma, por muchas cosas, porque mi oración es antes. Ok. A veces digo, no, porque si no ya no voy a hacer mi oración con tiempo. Y otras veces digo, no, porque ya no voy a tener estos beneficios químicos, ¿no? Está la parte espiritual con la parte física. Y yo arranco mi día. O sea, a las 5 haces ejercicio. A las 6 de la mañana estoy entrenando. O sea, tú llegas A las 5:15 a las estoy 5 ahí. y a esa es una hora tú. Una hora. Wow. Después empiezo a entrenar, es una hora, salgo y empieza la corredera del día. Lleva a los Entonces, niños. a veces tengo oportunidad y me hago un licuado de proteína. A veces me puedo sentar a desayunar. Ok. Pero lo lindo de las asesorías y de la practicidad, que es darte las herramientas que brindo, es que justo es esto. O sea, si tú a mí me dices, no, yo cocinar, bueno, es más, yo sé que hay gente que va a decir, no, eso cómo lo está diciendo, pero hay gente que me dice, yo ni puedo cocinar, ni puedo, o sea, yo pido al trabajo y a veces le digo, no importa, te voy a enseñar ¿Qué pedir? qué pedir. Eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque a veces eso Claro, es, sí. nos Vale, boicoteamos, Es el, ¿sabes? es el estilo de vida de la persona y si no le da Claro. tiempo de cocinar, ¿no? Entonces hay gente que, no, es que yo el día que pueda cocinar, y como a veces nunca vas a poder cocinar, no, yo no lo voy a poder hacer, les digo, no,
dime en dónde trabajas. Voy a averiguar todos los lugares que hay alrededor de ti. Qué linda. Y vamos a encontrar los mejores menús de esos lugares. De verdad, de verdad. ¿Y qué pasa? No, es que en la noche llego cansada. Sencillo, va a ser súper sencillo lo de la noche. Ni te preocupes, en 2 minutos lo vas a hacer. Ya cuando te das cuenta que muchas Le vas veces... como quitando las excusas de lo que no se puede. Claro. Wow, qué interesante. Y muy al principio, Gaby, hablabas como de este equilibrio que hoy por hoy se vuelve muy de moda también, con mucho respeto, porque yo tengo grandes profesores, inclusive aquí en Florida, que dicen que hay que nulificar por completo ciertos alimentos. Volvemos a la raíz de lo que yo asesoro, es... Sí, pero cuando a veces quieres llevar a esa persona a que entre de lleno, de golpe, a hacer toda esa nulificación, no, lo truenas. Entonces lo va a dejar. Finalmente, claro. Yo no digo que no podemos llegar a ese punto, pero es ir poco a poco. Tienes que conocer también emocionalmente qué está atravesando esa persona, tener esa empatía y yo brindarle las mejores herramientas también, químicamente hablando. No sé si ustedes sepan que hay depresiones por una mala alimentación, por falta de nutrientes. Entonces, y a veces no es por una mala alimentación, es un tema emocional. Entonces, yo tengo que llevar en conjunto. A veces yo hago preguntas en las asesorías que han de decir, vine con la psicóloga, con la nutrióloga, no, ¿con quién? Yeah. Y es para yo conocer esa área y poderte brindar las herramientas. Wow. O sea, que entonces tú, digamos, en tu día también haces tus asesorías, trabajas en Instapower también con el equipo de Janetsi y varía mucho tu día a día. Varía pero tu horario inamovible es ese pedacito de la mañana. Ese pedacito de la mañana. A mí también me pasa lo mismo. Yo a veces digo, o sea, por ejemplo, a mi esposo, le digo ayer, bueno, me levanté ayer a las 4:30. Entonces me dice... Y le digo, no, me levanté ahorita a las 4:30, pero ya yo estaba. Y me dice, ¿por qué tan temprano? Y yo, ok, te enumero todas las cosas que tengo que hacer antes de que ustedes dos se levanten. Porque para mí, exactamente, y ayer también le dije, no, me paré a las 4:30. Al final no me paré hoy, pero es eso. O sea, para mí también es importante como tener ese tiempo de esos bloques, como así tú dices. Claro que le tengo que agregar otras cosas importantes como el ejercicio. Pero es importante. Es importante y eso nos algo que yo aprendí mucho de Janetsi es la disciplina. Cuando tú tienes disciplina en comer saludable, cuando tienes disciplina en hacer ejercicio, vas a tener disciplina en todo. Claro. Porque vas a aprender a que hay algo que no quieres hacer o que tu cuerpo no quiere hacer, pero tu voluntad te dice, sí lo vas a hacer. Y ayer estaba escuchando algo que me gustó mucho, de que el autoestima no siempre es como tú te ves, ¿no? El autoestima va ligado también a lo que tú te propones y lo logras. Si tú dices... me voy a parar mañana a hacer ejercicio y vas y lo haces, así sea, nosotros jugamos pickleball y jugamos tenis en un paredón, así sea eso, o sea, empezar con algo y lo logramos, eso es como que check para nuestra autoestima, porque te estás prometiendo algo a ti mismo que estás cumpliendo. Muchas veces le prometemos a las demás personas cosas y damos todo para que complacer a los demás y que todo esté bien, pero nosotros muchas veces nos dejamos ahí como que a un ladito. Yo quería rescatar algo ya para ir terminando, porque qué importante eso que mencionaste al inicio de que todo está conectado, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo llevas a tus clientes poco a poco sin satanizar de una, porque tú vas trabajando en otras áreas y que ellos van trabajando y va a llegar un punto en el que su cuerpo mismo va a decir, no necesitas el chocolate, no necesitas esto, sin tú tener que ni siquiera decirle eso a la persona. Y siento que eso es bien importante hablarlo porque muchas de las cosas, o sea, a mí me pasa muchas de las cosas de ver tanto en redes sociales, no hagas esto, no comas esto, no comas, y ya es como que ahora lo quiero comer más. Claro, más. Entonces el hecho de, no, lo tengo permitido, pero ella me está hablando de todos estos beneficios, voy a darle prioridad a esto y va a llegar un punto en que, ay, ¿sabes qué? Ni me provoca. Así es. Entonces, qué importante eso. Pero ya para terminar, siempre nos gusta hacer esto, una pregunta como que un consejo que se lleve la gente que nos ve y que pueda aplicar. Entonces, ¿qué les recomendarías tú para tomar ese paso a esa alimentación saludable, a esos buenos hábitos de hacer ejercicio y recuperar su salud y cuidar su templo? Que es lo que hablamos. Así es, Gaby. Yo creo que lo más fundamental es recordar que no va a haber un momento perfecto. Y que si estás buscando lo que te motive, a veces queremos como juntar, como si la motivación la fuéramos juntando de acá, ¿no? Y no hay, o sea, la motivación viene después de la disciplina. Es disciplina igual a motivación.
Entonces, la gente es que ahorita no me siento tan motivada. Que la motivación va y viene. Va y viene. Y en base a qué es la motivación, porque ahorita que comentaba Bianca, a veces queremos cumplir con las expectativas, inclusive hoy esta generación, que es tan fuerte, los patrones que hay inclusive, y esta parte estética que hoy se ha vuelto, esta parte fit, que vuelve tan vulnerable a la gente. Porque entonces ya o eres fit o no eres nada, o sea, ya no puedes estar en un término medio. O eres fit o ya no estás en ningún lugar. O sea, yo veo que la gente entonces, la expectativa es tan arriba y tan alta que ¿cuándo la voy a alcanzar? O sea, yo veo ella entrenando, yo le veo a ella el brazo marcado, yo la veo ya corriendo, pero ya va para el maratón. ¿cuánto tiempo tienen haciéndolo? Exactamente. Claro, entonces es un día a la vez. Es sabiendo y reconociendo también que si tanto tiempo no cuidaste tu salud, no es para modo de decir, ay, no, es que entonces ahora cuánto tiempo me va a llevar. Claro. Dios, con esto voy a cerrar yo. Dios nos dio todas las herramientas y nos dejó todas las herramientas para cuidar nuestro templo. Y habemos muchísimas personas, y me considero dentro de ellas, con el conocimiento, y también yo conozco muchas otras, y con la capacidad de dártelas, brindándote todas esas herramientas, pero no nada más para conectar con tu salud física, sino conectar con tu propósito. Con el propósito con el que llegamos aquí, porque si la misión hubiera sido solo recibir a Cristo, pues probablemente ya no estaríamos aquí, estaríamos ante su presencia. La misión era a través de este templo para poder cumplir con su propósito. Y entonces cuando tú buscas, es de uno, la responsabilidad es de uno, buscar las herramientas para poderlo llevar a cabo, y bueno, sabiendo que también Él nos dio poder y dominio propio. Entonces, si juntamos todo eso con unas buenas herramientas, de verdad no hay por qué no lograrlo, aún y la gente que nos escucha, porque me pasa muchísimo eso, aún con cualquier padecimiento de salud que la persona esté viviendo, siempre es momento para empezar. Mientras nosotros estemos aquí, siempre es un buen momento para empezar. Wow, qué tremendo. Muchísimas gracias. Yo te voy a extender otra invitación para otro día. Sí, definitivamente. Lejos, pero me gustaría profundizar en ciertas, por ejemplo, en la salud hormonal de la mujer, porque es algo que ella y yo, de diferentes maneras, obviamente hemos batallado, y sé que muchas personas, hay tantas personas y tantas mujeres luchando con eso, que nos gustaría tal vez que vengas otra vez. Sí, una segunda parte. Muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos y por todo este conocimiento. Vamos a dejar ahí sus redes sociales y su contacto si alguien está interesado. ¿Haces consultas online? Sí, online. Perfecto. Y totalmente personalizadas. ¿Sale? Es importante que sepan que, bueno, la gente sabe, estoy en Instapower 21 también. Estamos online, salimos a finales de este mes también con todo el tema online. Y bueno, independientemente de ahí, también y la salud, ojo, es personal y es individual, y eso es importante. Si no te ha funcionado, es muy probable. No quiere decir que la persona no te haya dado las herramientas necesarias, pero es probable que en ese momento no era lo que necesitabas. Exacto. Es como el psicólogo también. Hay veces que no te funcionó con uno, pero no quiere decir que no sirve ni nada, sino que pues cada quien encuentra como lo que necesita en el momento que lo necesita. Así es. Entonces, gracias por acompañarnos. Gracias a las dos. Les recordamos también que nos sigan, que nos apoyen, que comenten. Ya estamos trabajando en las cartas. Estamos como organizando todo eso para que la sección ya pronto se estrene. Vamos a hacer una sección de cartas. Emoción. Así que si conoces a alguien que le gustaría contar su historia y no pueda venir al estudio, o sea, en México, en cualquier lado en que te encuentres, que no puedas venir al podcast físicamente, estamos para que también nos ayudes a regar la voz, a que puedan contar su historia totalmente anónimos, si no quieren que digamos el nombre, porque nos parece interesante que muchas personas puedan alzar su voz, y que bueno, que este sea el canal. Pero bueno, sí, eso viene pronto, estamos trabajando en eso, pero ahí les damos nuestras redes sociales, las de Gaby, mis redes sociales. Las de Jocelyn también, síganla. La de Jocelyn. Comenten si les gustó, qué parte les interesó más, si tienen alguna pregunta. Sus redes sociales tienen mucha información y mucho contenido detallado de lo que hablamos un poquito hoy. Así que les invitamos que lo sigan. Entonces, hasta un próximo episodio. Bye. Bye.